Ponencia a cargo de la doctora Meritxell Pérez-Cedó, investigadora de la Unidad de Entomología del IBIA, que nos hablará de un nuevo enfoque sostenible de gestión de plagas y enfermedades a través de la inducción de las defensas de las plantas. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera mujer en el escenario en la jornada de hoy. ¡Qué responsabilidad! Nada, agradecer primeramente a la organización por invitarme y a presentar los... ¡Ay, que no se pone la presentación! Los datos sobre inducción de defensas en planta. Bueno, voy a empezar con una breve introducción explicando qué es esto de las defensas en planta, qué se conoce y cómo podríamos modularlas en el cultivo. Las plantas, cuando son atacadas, se defienden de los herbívoros a partir de diversas defensas. Entre ellas tenemos las defensas inducidas, que pueden ser defensas directas o defensas indirectas. Sobre las defensas directas, ocurre cuando la planta adapta su idoneidad como hospedera, modulando la supervivencia y el éxito reproductivo de los herbívoros que las atacan, alterando las estructuras morfológicas como aumentar la cutícula cerosa, las espinas, los tricomas, sobre todo los tricomas de tipo 4, que liberan los acetilazúcares, sustancias tóxicas y antinutritivas para muchos herbívoros, y a partir de la emisión también de metabolitos secundarios como los fenoles, flavonoides, taninos, inhibidores de proteasa, antioxidantes como las catalasas y las peroxidasas, muy importante para la tolerancia de muchas enfermedades en planta, o las lipoxigenasas que pertenecen a la ruta metabólica del ácido jasmónico. También tenemos las defensas indirectas que ocurren cuando la planta media en las interacciones entre los herbívoros y otros organismos, como los enemigos naturales, más específicamente sobre muchos parasitoides. Así, una planta que está siendo atacada por un herbívoro, esta empieza a liberar unos volátiles específicos, del inglés, de volátiles de planta inhibidores inducidos por herbívoros, que hacen que esta planta llame a estos enemigos naturales, ¿no? A avisar de que está siendo dañada. Otro de los mecanismos que tiene la planta frente a agresiones externas también se basa en estos volátiles específicos y se basa en lo que es la comunicación entre plantas, para avisar a la planta que aún no es dañada, de advertirle de un daño que se le puede avecinar. Así, esta planta intacta, que aún no ha sido dañada, asume este mensaje de advertencia, empieza a activar su sistema inmune para minimizar un futuro daño potencial que les podría esperar. Estas plantas receptoras empiezan a desencadenar una amplia gama de respuestas defensivas, como son ya la liberación también de estos volátiles específicos o la emisión de estos metabolitos secundarios que hablaba con anterioridad. Bien, a este punto y dentro de esta línea de investigación, ya hace 10 años nos hicimos la siguiente pregunta: si podríamos aprovechar el potencial de las redes de comunicación de las plantas y de sus mecanismos de defensa como un nuevo enfoque para la gestión sostenible tanto de plagas como de enfermedades. Este fue nuestro primer modelo, en donde pudimos demostrar la inducción de defensas por depredadores zoofitófagos, que al final, pues bueno, se basa en que teníamos una planta de tomate intacta que cuando la poníamos en contacto con su mírido comercial, Nesidicoris tenuis, la fitofagia de este sobre la planta nos hacía que tuviéramos plantas más activas, induciendo diferentes rutas de defensa, como la del ácido abscísico o la del ácido jasmónico, que hacían que tuviéramos plantas más repelentes para fitófagos, en este caso Bemisia tabaci, o más atractivos para Encarsia formosa.
el parasitoide modelo. Más interesante, si cabe, fue ver que la inducción de defensas en plantas vecinas a partir de priming de plantas mediadas por los depredadores zoofitófagos. Así, esta planta activa por los míridos, sacábamos los insectos y la poníamos de una manera cercana a una planta intacta, y la planta intacta recibía estos volátiles, induciéndola, activando la ruta metabólica del ácido jasmónico y, por tanto, haciendo plantas más atractivas para parasitoides. En el modelo fue Encarsia formosa. Bien, pudimos estudiar todo el perfil de volátiles que emitían estas plantas que estaban siendo atacadas y seleccionamos unos cuantos como responsables de esta inducción en plantas a través de priming. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues primero fue exponer a plantas de tomate al perfil de estos volátiles y ver qué rutas metabólicas se nos activaban. Pues tuvimos la del ácido jasmónico, la del salicílico, la del jasmónico, inhibidores de proteínas, y nos quedamos con dos volátiles, con el Z3 hexenilpropanoato y con el metilhasmonato, por todo lo que se conocía de este volátil. Perdón, tengo la boca sequísima. Pero sigo. Tiene agua ahí abajo. Bueno, también quisimos conocer el comportamiento de algunos fitófagos y enemigos naturales. Para estudiar el comportamiento de fitófagos y enemigos naturales, lo que hicimos es utilizar un olfactómetro en forma de Y, que no es más que un tubo en forma de Y conectado a dos fuentes de olor, dos jarras, que estas a su vez están conectadas al olfactómetro. Al final es una bomba de aire con dos filtros de agua y de carbono a una presión constante e indicada. Bien, pues vimos que algunas de las principales plagas clave en tomate, como franquiniela, bemisia o tuta, preferían las plantas control, estas plantas intactas, en vez de las plantas que habían estado expuestas al hexenilpropanoato o al metilsalicilato. Y en cambio, Encarsia formosa prefirió las plantas activadas, estas plantas que habían estado expuestas a los volátiles. En un pasito más allá hicimos un estudio, un transcriptoma, un metaboloma, y sin entrar a fondo en el estudio de lo que sí que podemos ver que las plantas activas presentan un perfil completamente diferente que las plantas intactas. Los transcritos, aunque veamos plantas iguales en el exterior, por dentro tienen un perfil completamente diferencial, y a partir, con la ayuda del metaboloma, ver que los genes involucrados de defensa estaban sobreexpresados en las plantas expuestas a los volátiles. Aún nos encontrábamos en la fase de bioensayos de laboratorio y quisimos ver que la exposición a los volátiles reducía la siguiente infestación del herbívoro. Lo que hicimos fue exponer plantas de tomate 24 horas o dejar permanentemente el volátil expuesto en estas plantas, y vimos cómo casi reducimos un 70% la puesta de tuta absoluta en aquellas plantas expuestas permanentemente con el volátil, y tuvimos una mortalidad de inmaduros de casi el 80%. Estas diferencias no las vimos cuando las plantas fueron tratadas con el metilsalicilato, es por ello que continuamos con el uso del Z3 hexenilpropanoato. A este punto queríamos llegar a superficies mayores. Es por eso que nos pusimos en contacto con el grupo de Vicente Navarro, del CQA, de la UPV, y con ellos pudimos poner a punto un difusor polimérico de liberación constante y lenta, que podíamos mantener en campo al menos 4 meses sin tener que recargarlo. Así conseguíamos una emisión de casi 10 miligramos día durante estos 4 meses. Y empezamos a hacer nuestros primeros bioensayos
en semicampo, a un invernadero controlado. Obtuvimos que tanto la ruta del salicílico como la del jasmónico, como los inhibidores de proteínas, se mantenían sobreexpresados durante al menos 2 meses, pero lo más importante es que estas plantas no sufrían un coste metabólico. Conseguimos la misma altura de estas plantas durante todo el ensayo y el mismo rendimiento final en plantas intactas y en plantas activas durante el ensayo. El último pasito era llegar a campo, a un campo comercial, ¿no? Que no solo tenemos el tratamiento volátil, sino que existen un montón de interacciones con los trabajadores, el despunte semanal, etc. Pues bien, bueno, comentar por qué 2 meses. Este era un campo comercial que se plantaba a final de agosto, se recogía, ya se acababa en junio. Utilizaban control biológico con la liberación de Nesidicoris tenuis, se instalaba perfectamente, funcionaba muy bien. Lo que pasaba que en invierno bajaban las poblaciones y tuta llegaba un poquito antes, siempre antes de que Nesidicoris tenuis se pudiera recuperar. Es por eso que la estrategia que utilizamos aquí es poner el volátil para aumentar esta resiliencia de las plantas, mantenerlas activas defensivamente en la salida del invierno. Bien, a final de enero pusimos el volátil. Durante 2 meses continuábamos viendo que tanto la ruta del salicílico como la del jasmónico la teníamos sobreexpresada en campo, pero lo más importante es ver un 50% menos de reducción, un 50% de reducción en la infestación de tuta absoluta sin molestar a las poblaciones de Nesidicoris tenuis que teníamos en campo. Bien, esto ya fue patentado, tenemos una patente española, también internacional, pero los últimos 2 años, todos los logros que habíamos conseguido en cultivos hortícolas, ya que teníamos también muchos datos en pimiento, lo queríamos traducir o a ver si éramos capaces de conseguir en cultivos leñosos. Y empezamos, yo soy de Libia, por el cítrico, ¿no? Por la importancia de este cultivo en la Comunidad Valenciana. Pues bien, nos preguntábamos si podíamos saturar también el ambiente de estos cítricos con estos volátiles para fortalecer las defensas, para hacerlo más resiliente, aumentar su sistema inmune. Bueno, empezamos a tener tuvimos unos resultados muy esperanzadores, unos primeros resultados en los que conseguimos que con la exposición con este volátil en cítricos aumentábamos también la expresión de genes relacionados con la defensa, ¿no? Los 4 primeros marcadores dentro de la ruta del ácido salicílico y el último de la ruta del ácido jasmónico. También hicimos un transcriptoma, También hicimos el estudio del transcriptoma en plantas de Citrange carrizo, un transcriptoma posterior a 48 horas con exposición al volátil, y otra vez volvemos a ver un perfil completamente diferente en los transcritos de las plantas activas versus las plantas intactas. Llegamos a ver incluso hasta 600 genes sobreexpresados en estas plantas activas. Es más, de estos 600 genes, 50 pertenecen dentro de la familia de la biosíntesis de metabolitos secundarios relacionados con estas rutas de defensa. Hemos estudiado también el comportamiento de algunos fitófagos y plaga diana en cítricos. Y bueno, aquí mostrar del Otococcus averiae, el cotonet de Sudáfrica, y por su gran importancia, vimos que prefería las plantas intactas, utilizando un olfactómetro, que las plantas que habían estado expuestas durante 48 horas al volátil, y en cambio 2 de sus posibles enemigos naturales, Cryptolemus y Anagyrus, preferían estas plantas activadas, estas plantas que habían estado expuestas al Z3-hexenilpropanoato. También muy interesante fue ver que estos resultados los obteníamos con 2 de los principales vectores del HLB, una enfermedad, una de las principales amenazas de la citricultura mundial,
y de sus enemigos naturales. Bien, fuimos a la Universidad de Florida, vimos que el vector Diaphorina citri prefería las plantas de citraje de carrizo intactas en vez de las plantas activadas y, en cambio, su parasitoide específico, Tamarixia radiata, prefería estas plantas intactas. Lo mismo vimos en Galicia, donde está presente el vector del HLB aquí en la península, Trioza erythrae. Vimos cómo este prefería las plantas control que las plantas activadas y su parasitoide específico las plantas activadas en vez de las plantas control. También hicimos algún bioensayo en campo y vimos cómo pusimos murraya expuesta al Z3-hexenilpropanoato permanente en campo, y ya en campo, con las colonias salvajes, vimos que obtuvimos un 70% de reducción en la puesta de diaforina del vector asiático de esta enfermedad sobre estas plantas. Bien, ya para acabar, unas consideraciones más que conclusiones, es que nos encontramos frente a un nuevo método de gestión de plagas y enfermedades que es especie-variedad vegetal dependiente, ya que sí que hemos visto siempre un aumento de estas defensas, pero en tomate, dependiendo de la variedad que tengamos, tenemos una sobreexpresión u otra, y lo mismo lo hemos visto en los diferentes híbridos de la colección que tenemos en el IBIA. Bien, también hay mucho por desarrollar en el efecto sobre enfermedades. Tenemos también ya varios resultados, falta de tiempo, será en la próxima jornada o en las preguntas. Pero bueno, lo que sí estamos seguros es que aumenta la ruta del ácido salicílico, y la hemos estudiado, esta ruta, aguas arriba y aguas abajo. Y esta ruta es muy importante para la tolerancia de muchas enfermedades. Y nada, decir que es una herramienta sostenible, imita las propias defensas de las plantas. Al final lo que estamos es sintetizando un volátil que emiten las propias plantas. Es compatible con el control biológico, además de atraer más enemigos naturales, y bueno, pues tiene una gran aplicabilidad en muchos otros cultivos. Y con todo esto, agradecer a mis compañeros del IBIA, sobre todo a Alberto Urbaneja y María Ángeles Forner, y a otros colegas de otras instituciones que han participado dentro de esta línea de investigación, como a las agencias que han financiado la línea. Con esto, muchas gracias a ustedes.